Pedro es un amante del poder. Es incapaz de comprender que otras personas aparte de él lo tengan. Por ello Pedro se frustra y no avanza en su vida. La impotencia del poder que él no tiene le hace ser infeliz. Por otro lado tenemos a Carolus. Carolus sabe que no puede concentrar todo el poder. Carolus es consciente de que otras personas pueden tener poder, pero en vez de frustrarse por no tenerlo, aprovecha el poder de otros a su favor. Durante toda nuestra vida, nuestro deber es servir, dar utilidad o valor a la gente. Y además de esto, si seguimos la carrera de la rata, nuestra vida se basará en contentar a las figuras de autoridad de turno. Si es que queremos llevar comida a la mesa o simplemente sobrevivir. Como este canal está enfocado a precisamente escapar de la carrera de la rata, tengo experiencia en lo que voy a decir, vamos a asumir que solo tienes que contentar a la figura de autoridad durante tu infancia, adolescencia, incluso, juventud temprana, 20 y pocos años. En resumen, el día de hoy aprenderás a ganarte el favoritismo de cualquier profe para que, si la cagas en todos, en los finales y te toca ir a una revisión, te aprueben por el simple hecho de ser tú. Sin más dilación, dentro vídeo. Antes de seguir con el vídeo, pequeño corte publicitario. Si eres un hombre de fe, si eres un niño de Dios, o si simplemente buscas tener mucha aura cuando levantes pesos como un simio, te recomiendo que eches un vistazo a la marca Unforsaken. Unforsaken es la mejor marca de ropa de estética cristiana que hay en el mercado. Sobre todo recomiendo la sección especializada en el gimnasio, si bien cualquier prenda te la puedo llevar puesta y queda de puta madre, sobre todo en el gimnasio. Camisetas oversize, sudaderas, pantalones y lo que para mí es la creme de la creme, un Forsaken Lifting Club, con sus propios straps, muñequeras y un cinturón que están guapísimos. Cualquier compra que queráis hacer de esta maravillosa marca, hacerla con el primer enlace que dejaré en la descripción y así podréis apoyar económicamente a este pequeño canal. Para comenzar este vídeo he de decir que un factor clave se basa en un anglicismo. El factor para empezar este desarrollo. Este anglicismo recibe el nombre de over delivery. Si es que sabéis un poco de inglés, supongo que ya sabréis más o menos por dónde va la cosa. Es un concepto muy visto en cuestiones de marketing. Para los menos bilingües, esto significa dar algo más de lo que uno espera, ya sea un cliente, jefe o en nuestro caso, el profe. Solo hay que ver que es una palabra compuesta por dos palabras: over, por encima, ese algo más, y delivery, entrega, o sea, es decir, lo que uno espera, que es el delivery, lo que espera recibir esa persona. Y aquí tampoco quiero decirte con relación a lo educativo, que seas un empollón o un friki, porque seguramente te acaben haciendo bullying y seas el rarito de la clase. Tú solo piensa en ese algo más que puedes hacer en clase y sobre todo las expectativas que tiene un profe. Piensa en las expectativas de un profe promedio con respecto a una clase promedio. Estas son seguramente absurdamente pesimistas. El profesor solo espera que haya 2 o 3 en toda la clase, ya sea de 30, de 50 o de 90, porque en la universidad tampoco cambia mucho la cosa. Espera que haya 2 o 3 de la clase que hagan preguntas. Y esos 3, a su vez, serán los que respondan a las preguntas que el profe haga. Con tan solo competir con esos 2 o 3, participando en el desarrollo de una clase, te estás situando en una posición bastante ventajosa con respecto al resto de la clase. Todo esto se basa en mostrar interés. Que el profe vea que hay unos pocos en la clase
que prestan atención y hacen algo más amena su amargura, porque la mayoría de profes están amargados. Y claro, la asistencia a clase y la evaluación continua serán importantes, pero sobre todo a nivel subjetivo. Por ejemplo, un caso personal de hace 2 años, el primero que te voy a exponer, se da con una asignatura que yo estaba repitiendo precisamente, y particularmente en esta, lo que era la asistencia como tal no puntuaba. Pero yo me plantaba en primera fila y trataba de ir todos los días, participando en el desarrollo normal de una clase. Incluso un día que falté, porque justo esta asignatura me coincidía con otra, pues tenía un examen, escribí al profe avisando de que no podía ir por eso precisamente. Y esto que la asistencia no puntuaba. Pero dije, pues bueno, hoy no voy a venir por esto, por si se me echan falta, sé que no puntúa, tal. Mientras tanto, la mayoría de la gente ni se presentaría a las clases por su apoyismo puro. Con todo esto quiero decir que con un mínimo, que es la asistencia y la participación, te sitúas en una posición abismalmente superior al resto de la clase. Y queda claro que la asistencia es una parte fundamental de la continua. Pero hay otros apartados fundamentales que es los trabajos y los parciales. Otro caso que sirve de ejemplo para el tema de mostrar interés se da con una asignatura que cursé justo el año pasado. En esta asignatura tampoco puntuaba la asistencia, sino que en las clases estábamos haciendo continuamente trabajos y bueno, también repasándolos en esas mismas clases, pero estos trabajos ni siquiera había que entregarlos, no puntuaba el hecho de que los hicieras bien, no puntuaban nada. Estos trabajos servían de ensayo para tener practicado el formato del examen, bueno, de los parciales y en caso de suspenderlos al final. Pese a que esto no puntuara, desarrollé una estrategia para mostrar mi interés. Esta estrategia consistía en entregarle por correo al profesor los trabajos ya hechos antes de que los viéramos en clase y antes incluso de repasarlos pedirle feedback al profe por privado de cara a esos exámenes. Y una asignatura de este tipo seguramente vuelva a hacer esto. Así los profes ven que su asignatura me importa, aunque me la pele y yo solo quiera probar y tener junio libre de recuperaciones. Luego, tema parciales y finales, al final va a tocar, valga la redundancia, empollar y sacárselos. Estos no se basan en una interacción entre tú y el profe, entonces el favoritismo aquí vale de poco. Solo vas a estar tú frente a una hoja o un ordenador. Luego llegamos a este último método, que quizá moralmente sea algo más incorrecto, pero me es indiferente. Lo importante es que funciona y por ello te lo traigo por aquí a día de hoy. No te voy a traer nada que no haya hecho o que no me funcione. Este concepto está estrechamente relacionado con una expresión que David Goggins da en su libro de You Can't Hurt Me, el de No me puedes lastimar. Y este concepto es robar almas. Si quieres saber más sobre este libro, en un futuro seguramente estaré subiendo una serie completa, capítulo por capítulo, de este libro. Pero en caso de que te lo quieras leer directamente, pues te dejo el enlace para comprarlo en la descripción y así apoyas económicamente a este pequeño canal. Con este método, en situaciones concretas, trataremos de cansar al profe, lo cual es algo que hace 2 años me funcionó. Concretamente tenía la revisión del examen que había suspendido y lo apliqué aquí. Literalmente me aprobé el examen final porque no quería aguantarme en ninguna revisión más. Claro que en este método la situación concreta es, pues eso, una revisión y esta tiene que darse de cierto modo. Si tu profe hace las revisiones de manera individual, con tiempo limitado para cada uno, estás jodido. Lo siento, pero estás jodido. A no ser que seas el primero y hayas llegado muy pronto, o que seas el último y el profe esté cansado, siendo mentalmente mucho más manejable. Igualmente, aunque no sea la situación ideal, incluso si no suspendes, si puedes ir a la revisión de cualquier examen, ve. De tal manera, no solo aplicarás este método que te voy a decir a continuación,
sino que también estarás demostrando interés. En mi caso, tuvimos una revisión grupal. Nos dio a cada uno nuestro examen y mientras el resto de alumnos estaba constantemente preguntándole por esta u otra pregunta, yo pasé todo el tiempo leyendo y releyendo mi examen. Una vez pasó algo de tiempo, todos los alumnos se habían ido, todos menos yo. Entonces empecé a ser un tremendo cansino y fui preguntando pregunta por pregunta, sin dejarme ninguna, diciéndole, ¿aquí qué está mal? Preguntando también, ¿qué debería haber puesto en esta? Así, estas dos preguntas con todas. Y claro, el profe ya se le veía haciendo gestos de cansancio, de querer irse a casa, de estar en definitiva hasta los cojones. Por la revisión de ese día dejé claro que iba a ser el mayor cansino que se encontraría en su vida académica. Por lo tanto, no querría aguantarme en ninguna revisión más. Otro caso concreto, en relación a lo de las tutorías individuales, revisión individuales, fue el de la asignatura que dije al principio, la primera de todas, donde la asistencia ni puntuaba y avisé los días que falté. Justo en la revisión del final, fui el último en entrar. Y tenía el profe tan ganado, con este método que os dije, que nada más entrar por la puerta, me vio y me dijo, no, si yo a ti te tenía pensado aprobar. Entonces ya sabes que este tipo de métodos van a funcionarte y solo tienes que aplicarlos en tu vida. Si has llegado hasta este punto del vídeo, quiero darte las gracias, sobre todo si lo has hecho prestando atención plena y no te lo has puesto de fondo haciendo cualquier otra cosa que demandara tu atención, puesto que en ese caso no habrás dado el 100% de tu rendimiento en ninguna de las dos actividades. Por mi parte, como siempre, el trabajo ya está hecho. Recuerda siempre que nada cambia si nada cambia, y que el cambio vendrá con tu opción. Por mucho que yo haga, si mi trabajo no se ve correspondido con el tuyo, no habrá progreso en tu vida. Recuerda, como digo siempre, un rey puede mover a un hombre, pero el alma pertenece al hombre.